mandatario venezolano Nicolás Maduro desistió de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas luego de esperar en un aeropuerto de Canadá durante más de 5 horas para poder volar hasta Nueva York. Maduro viajaba procedente de China, acompañado por una voluminosa delegación compuesta por más de 120 personas. La presencia de varios agentes cubanos entre los acompañantes de Maduro, que pretendían entrar a Estados Unidos con falsos pasaportes venezolanos, parece ser, según fuentes de prensa, el origen de este nuevo incidente diplomático entre Caracas y Washington. Maduro afirmó que se preparaban atentados en su contra para justificar la insólita decisión de suspender a última hora su presencia en Naciones Unidas. Washington ha replicado que Maduro debe presentar pruebas de los presuntos complots en su contra. La delegación venezolana había solicitado duplicar la custodia de Maduro, un servicio que se brinda por Estados Unidos de forma gratuita a todos los altos funcionarios que viajan a Naciones Unidas. El venezolano viajaba a bordo de un avión de matrícula cubana, rentado por $250,000 diarios. Bueno, y continúa esta saga, esta entrega por capítulo de la presidencia de Nicolás Maduro. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Fernández Montoya, periodista venezolano, director y moderador de programas de radio y televisión, a quien agradecemos que regrese al programa. Gracias. Y tenemos a Alfredo Ortega, politólogo y periodista. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros en el programa. La lectura de ustedes de este nuevo capítulo, diríamos que hasta lamentable, queriendo colar agentes cubanos con pasaporte venezolano, eso es una violación a la ley, ¿no? Absolutamente, pero es el pan de todos los días en Venezuela. En Venezuela no solamente los cubanos tienen pasaporte venezolano, los iraníes tienen pasaporte venezolano, los sirios tienen pasaporte venezolano, los colombianos de la FARC y de los ELN tienen pasaporte venezolano. Desde que la Cuba tomó control sobre el sistema de identificación venezolano, eso ha servido para toda esta especie de corporación política que se mueve en el mundo y con mucha fuerza en América Latina. Ahora, el caso de Maduro y las Naciones Unidas, ya eso tenía origen cuando el presidente quiso despegar con el sobrevuelo sobre Puerto Rico. No pidieron los permisos a tiempo para sobrevuelo, no identificaron el avión, que aunque es el presidente venezolano y es el avión presidencial, aunque sea un avión cubano, debieron haberlo anunciado. El problema de las visas a los funcionarios fue otro tema. Ahí hay funcionarios que son militares de carrera, que son golpistas, que tienen prohibición de ingreso a Estados Unidos porque participaron en un golpe de Estado contra un presidente legítimamente constituido. Y luego de los funcionarios cubanos es una violación abierta, no solamente al derecho internacional, sino a la seguridad de este país, que sabe lo que llega de Cuba cada vez que viene por estos caminos. Alfredo, ¿a dónde va a llegar todo esto? Bueno, esto es un argumento, Oscar, totalmente ridículo, que la vida de Nicolás Maduro corría peligro. Pero ¿qué es lo que está haciendo Nicolás Maduro realmente? Corría peligro quizás por el avión del cubano, se hubiera caído. Sí, probablemente. Además, todo el mundo está confundido porque dicen un presidente colombiano, porque Nicolás Maduro es colombiano, que ese es otro tema que debemos tocar, viajando en un avión cubano y representando a la delegación de Venezuela, pues cualquiera se confunde en ese sentido, ¿no? Y como decía Juan Carlos, el permiso se lo negaron porque no lo pidieron correctamente y no lo hicieron a tiempo. Ellos creen que los otros países se manejan como Venezuela, donde ellos hacen lo que les da la gana y donde ellos controlan todos los poderes. Y lo otro, esta ridícula excusa de que es que corre peligro su vida en Naciones Unidas en Nueva York, cuando han pasado por ese foro todos los dictadores del mundo, los peores dictadores del mundo han estado allí y no ha pasado absolutamente nada con ellos. Te decía que todo esto no es otra cosa que una cortina de humo para tapar 3 temas fundamentales. El primero es la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro y que en eso la oposición ha ayudado muchísimo porque no ha querido meterse de frente con el tema, salvo algunas excepciones. El segundo tema fundamental que quiere tapar Nicolás Maduro es el robo, con ese nombre, el robo de las elecciones del 14 de abril, otro tema que la oposición ha querido dejarlo a un lado porque está enfilada en el 8 de diciembre cuando va a haber elecciones municipales. Y el tercer tema, que ese sí ha tocado la oposición reiteradamente y es el tema que le da todos los días, la tragedia de país que se ha convertido Venezuela. En estos momentos, Venezuela por primera vez, tiene menos de $1.000 millones en reservas internacionales. Eso no pasaba en la historia reciente de Venezuela, nunca había sucedido. Y la tragedia de país, la delincuencia, el problema del narcotráfico, claro. 1.300 kilos de cocaína que se montan en un aeropuerto de Caracas y que llegan a París. Así es. Juan Carlos, ¿querías decir algo? Sí, quería decirte, acompañando a Alfredo en sus afirmaciones, que
se pega en todo esto, se junta el tema del narcotráfico, el tema de los 1.380 kilos de cocaína. ¿Por qué? Porque todo ocurre en el marco de la gira a China y de la gira a Nueva York. La inteligencia venezolana sabía que ese Alijo había sido decomisado a pesar de que Francia lo había mantenido con un nivel de hermetismo. Pero evidentemente si la droga no llegó, quienes sabían en Venezuela, quienes enviaron la droga a Francia sabían que estaba detenida y que había todo un operativo francés. Yo creo que Maduro ha jugado a esconder este tema, a que no se discuta ni en Venezuela ni en ningún lugar del mundo, y a él le salió un tanto más barato en términos de escándalo armar este escándalo, acusar a Posada nuevamente por otra vez de pretender asesinarlo, o a Roger Noriega, en fin, a estas personas que son comidillas de Maduro, que son una especie de muletillas para esconder el tema de fondo. ¿Quiénes son los que están detrás del gigantesco alijo de droga que llegó a Francia? Están el alto mando militar. ¿Quiénes son los oficiales? ¿El gobierno sabía de esto? ¿Quiénes del gobierno sabían esto? Yo creo que más que el problema de Nueva York, que yo creo que ya él iba asesorado por el gobierno cubano de no asistir, fue utilizado todo este hecho para encubrir el problema grave del narcotráfico y de este alijo gigantesco. Termina, nos quedan 5 segundos. ¿Termina Maduro su periodo de 6 años? Definitivamente no. ¿Crees que no? ¿Con un sí o un no? No.